Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esa jornada del corredor inmobiliario. Ya veo que se van conectando esas personas que se inscribieron para acompañarnos hoy con este tema de procesos, avalúos en los procesos hipotecarios. Son las 8:02 de la mañana. Vamos a dar otros 3 minuticos para que se termine de conectar las personas. Mientras tanto, como sé que también se nos conectan no solamente personas que se dedican a las ventas inmobiliarias o a los avalúos, sino que tenemos de todo el sector. Queremos también compartirles y les vamos a dejar acá en la pantalla 2 minuticos los ejes temáticos de un evento que vamos a tener en los próximos días. Este, la idea es que conozcan esos ejes temáticos en nuestro Congreso Nacional de Propiedad Horizontal. Vamos a estar hablando de la certificación de sostenibilidad en edificios ya existentes, la inteligencia artificial en las copropiedades, la construcción de comunidad en los edificios de propiedad horizontal, las tendencias en los centros comerciales y la carga tributaria de las propiedades horizontales en Colombia. Entonces es un evento que tendremos en el Centro de Eventos El Tesoro en julio 17 y 18. Ahí en el chat acabamos de dejar también el enlace de inscripción para los que se quieran eh, registrar y acompañarnos en este evento. Igual cualquier duda que tengan también sobre el mismo evento la pueden dejar en el chat, que nuestros compañeros de eventos los van a estar revisando y les pueden brindar asesoría sobre lo que necesiten. Entonces, como les dije, vamos a esperar 2 minuticos que se terminen de conectar las personas y ya con eso estaríamos dando de paso a nuestra invitada de hoy. Bueno, siendo las 8:07, creo que podemos ir empezando. Ya veo que se han conectado más personas de las que más personas de las que estaban inscritas para ese evento. Entonces, para empezar, les quiero recordar que estas jornadas del corredor inmobiliario son estos espacios que desde el gremio hacemos con el propósito de traer temas académicos, temas que les aporten valor en el desarrollo de su actividad. Y como sabemos que las ventas inmobiliarias no solo se tratan de esa transacción o la labor que ustedes hacen, no solamente se limita al hecho de ayudar a una persona a vender o a comprar una casa, sino que hay toda una asesoría detrás. Por eso consideramos importante que también es entender, ¿cierto? Los demás procesos que hacen parte de esa cadena. Y por eso hoy hemos invitado a Adriana Patricia. Adriana Patricia hace parte de la empresa Esbal Latam y ella nos va a estar contando hoy sobre
el proceso de, de avalúos hipotecarios, todos esos procesos de la valoración hipotecaria, que es tan importante en los negocios, que es tan importante cuando hay financiación en los negocios. Entonces yo le quiero dar a Adriana la bienvenida. Primero agradecerle obviamente que ha aceptado esta invitación de acompañarnos hoy. Adriana, adelante. Buenos días. ¿Me escuchan todos? Ay, Dios. Yo no te escucho. ¿Sí me escuchas, Andrés? Te escuchamos perfecto. Vale, perfecto. Bueno, eh, voy a compartir la pantalla para dar como inicio a la presentación que teníamos como preparados, ¿cierto? Para este espacio. Vale. Entonces, como mencionaba Andrés, mi nombre es Adriana Peláez, yo soy directora de banca de GESBAL Latam. Tengo mi cargo y la responsabilidad la gestión de solicitudes de avalúos a nivel nacional que realizamos para las diferentes entidades financieras para las que trabajamos. Principalmente estas con fines de respaldo de créditos hipotecarios, leasing habitacionales y compras de carteras, entre otros tipos de crédito. Durante los últimos 8 años he tenido pues como la oportunidad de liderar este proceso y bajo mi dirección se han ejecutado aproximadamente 80.000 valoraciones en todo el país, ¿cierto? Lo que me ha permitido tener como un conocimiento o una visión integral del mercado y las dinámicas del sector, tanto inmobiliario como financiero. En cuanto a mi formación profesional, soy administradora de negocios de la Universidad de AFID y especialista en valoración inmobiliaria de la Universidad de Sumer. Hoy estoy para compartirles un poquito como de la experiencia y algunos aprendizajes que hemos tenido en la valoración hipotecaria para entidades financieras, ¿cierto? Digamos que dentro de los temas a tratar que quisimos traer para esta charla son la normatividad, características del proceso, documentos requeridos y situaciones que se pueden afectar en el modelo del informe de valoración, Adriana, ¿cierto? qué pena, te voy a interrumpir. Sí, claro. Les cuento a todos que la jornada la estamos grabando, que la van a encontrar obviamente en nuestro canal de YouTube. Y Adriana, creo que ahí no nos estás compartiendo pantalla para que las demás personas puedan ver la presentación que preparaste. Ah, ok. Vale. Entonces, Aprovecho espera. Aprovecho también para irle contando a todos que los que tengan preguntas las pueden ir dejando en la cajita de preguntas que tenemos abajo o en el chat, que nosotros vamos a estar atentos a leerlas y a responderlas, ya sea durante la conversación o al final que tengamos un espacio para responder sus preguntas. Ahí estás viendo la presentación, Andrés. Creo que puedes escoger otra para que te salga completa. Espérame un momentico. Yo voy a volver a dejar de compartir, más fácil, vuelvo y comparto. Listo. Y nos vamos para acá. Y vamos. Ahí, ¿qué te aparece? ¿La presentación completa o no? Escoge la tercera, intenta escoger la tercera que tienes ahí. Ahí te aparece. Te aparece igual. Ve. Y ahí, Yo creo igual. que puedes escoger esa. Pero si se ve completa o no. No, se ve la siguiente también. Mm, No sé si arriba donde dice configuración de la visualización. espérame. No, vamos a volver a intentar y qué pena con ustedes. A ver, compartir y tenemos aquí la presentación. Voy a cerrar esto y lo ponemos en presentación. Todavía sigue igual. Sí, te sigue saliendo la segunda. Mira que arriba creo que ahí dice configuración de la visualización. No sé si ahí le puedas dar. Ujú. No, ahí no es. No sé si Caro o Isa sepan cuál es la opción que seleccionan para que no salga la siguiente. Ah, tú lo tienes cómo manejarlo así. Qué pena. Desde acá no. No, Oye, espera que acá vino alguien vale.
Listo. ayudarme a ver si lo organizamos. Ujú. Si quito la segunda pantalla, ¿qué? Listo, ahí Sí, está perfecto, Adriana. ok, listo, vale. Adelante. Bueno, entonces, como mencionaba anteriormente, vamos a tratar el tema de la normatividad, características del proceso, documentos como requeridos para el tema de valoración hipotecaria y situaciones como que nos pueden afectar la favorabilidad del crédito, entre otras situaciones que quisimos como traer acá a colación, que creemos que pueden ser como de interés de ustedes, ¿cierto? Y finalmente vamos a presentar como el modelo de informe, pues que manejamos nosotros al interior, como para que ustedes puedan dar como un alcance de cuál es el resultado de todo el proceso de valoración, ¿cierto? Entonces, entre la normatividad vigente, digamos que es importante aclarar que en Colombia, ¿cierto? En el proceso de valoración hipotecaria, se encuentran marcados entre diferentes como normas, leyes, decretos, resoluciones y hasta normas privadas que lo que buscan es como garantizar los lineamientos y la transparencia, la precisión y la estandarización del avalúo, ¿cierto? Para que realmente sea este como un instrumento clave en la toma de decisiones de las entidades financieras para el respaldo de, como de créditos hipotecarios, ¿cierto? O cualquier tipo de crédito que tenga como respaldo un bien, un inmueble, ¿cierto? En este caso, pues nos vamos a centrar en todo lo que son inmuebles. Digamos que entre las primeras leyes que encontramos es la Ley 546 de 1999, que digamos que como voy a relacionar como algunos puntos importantes de alguna de cada una de estas normas, ¿cierto? Entonces, dentro de la Ley 546 de 1999, este establece como el marco para financiamiento de la vivienda, digamos, dentro de los puntos como más relevantes aquí de los que nos hablan para nosotros es nos habla como de los plazos mínimos y máximos de financiación, que en este momento el mínimo son 5 años y el máximo son 30. Determina cómo se debe calcular la tasa y especifica que esta no puede ser una tasa ni vencida, ni se puede ser vía capitalización y debe ser una tasa fija durante la vida del crédito, ¿cierto? Adicionalmente, limita cuánto debe ser la cuota mensual que debe pagar como el deudor y la relaciona o la amarra al ingreso de cada una de las personas y especifica que esa cuota no puede superar como el 30% de los ingresos de una persona. Adicionalmente, nos da como un inicio para hablar de que esos créditos que están otorgando las entidades financieras tienen que estar amarrados como a un proceso, un avalúo que tiene que ser un avalúo o un informe que se desarrolle de manera profesional e independiente, ¿cierto? Eh, Adicionalmente, abre mecanismos como el tema de compra de carteras de créditos hipotecarios y habla o especifica que estas compras de carteras no pueden generar gastos notariales, ¿cierto? Adicionalmente, habla como de que los planes de ordenamiento territorial deben contemplar en su desarrollo el tema de construcción de viviendas de interés social, ¿cierto? Y demás, ¿cierto? Mm, habla sobre la destinación de subsidios de vivienda y que estos deben de estar amarrados de parte del presupuesto nacional, ¿cierto? Del gobierno, que va a haber una destinación del presupuesto nacional del gobierno para el tema de subsidios. Y establece finalmente que el subsidio solamente puede ser otorgado por única vez. Otra de las leyes que encontramos importantes para el tema de valoración es la Ley 2079 del 2021, de la cual habla prácticamente como el derecho a la vivienda digna, como una política de Estado y como un motor para como mejorar el tema de la pobreza o superación de la pobreza en el país. Promueve las estrategias en las entidades territoriales para el saneamiento de falsas tradiciones, garantiza la accesibilidad de los servicios públicos y equipamientos de calidad. Entre otros puntos importantes encontramos que estos desarrollos de vivienda de interés social deben estar desarrollados como en suelos que sean aptos, ¿cierto? Para que después no vayan a tener como problemas de temas de constructivos y demás. Adicionalmente, habla que las tasas definidas por el Fondo Nacional del Ahorro
y ofrecidas por esta entidad no pueden estar por encima y tampoco pueden ser iguales a las tasas ofrecidas por las diferentes entidades financieras que se encuentran en el mercado, ¿cierto? Abre acceso a créditos hipotecarios adicionalmente y abre como la posibilidad de que las personas puedan combinar los diferentes eh, como subsidios que encontramos, que es el tema, el de mejora y el tema de adquisición de vivienda. Y adicionalmente levanta como una restricción que anteriormente teníamos en otras leyes, donde no permitía que las viviendas de interés nacional no se pudieran transferir. Anteriormente la restricción estaba en 10 años y ahora con esta ley permite que éstas se puedan transferir o vender, ¿cierto? En este caso, en un periodo de 5 años, ¿cierto? Por otro lado, encontramos la ley 2434 del 2024, podemos decir que es una de las leyes como más recientes referente a este tema, y esta lo que nos habla es que permite la financiación dentro del paquete de financiación que estén incluidos como los gastos notariales, el tema de impuestos y registros, ¿cierto? Y que ese monto que se destina para ese tipo de gastos no pueden, pues, o no van a afectar como en la capacidad que le van a prestar a la persona, ¿cierto? Si a mí me van a prestar el 70, pues digamos que entre ese 70 si representa, no sé, 70 millones, de esos 70 millones no podemos descontar, por decirlo así, 10 millones que nos podemos estar gastando en este tipo de gastos como son los notariales, escrituración. Es a modo de ejemplo, pues como para que lo puedan entender. Adicionalmente, se declara que los intereses generados por crédito de vivienda pueden ser descontados pues como de las declaraciones de renta pues que realizamos cada uno de los colombianos. Y establece los espacios como explícitos eh, que debe cumplir notariado y registro para que tengamos como un proceso mucho más óptimo en el tema de que deben de llevar a cabo las notarías. Adicionalmente, promociona el tema de energías limpias, es decir, que hable como líneas de crédito eh, y beneficios para las personas que van a adquirir vivienda y van a hacer uso de este tipo de energías y quieren pues como hacer el uso y no cuentan con el dinero. Entonces abre como ese tipo de beneficios para este tipo de situaciones. Por su parte, adicionalmente, dentro de otras las normatividades, contamos con el decreto 1420 de 1998. Digamos que este es un decreto más como de aplicación pública. Sin embargo, como establece como los requisitos y metodologías y criterios para la realización de los avalúos que respaldan decisiones administrativas como compras, expropiaciones y otros actos de bienes públicos. Eh, digamos como que entre los otros nos menciona cuáles son como las metodologías a aplicar, ¿cierto? Eh, como son el método de mercado, costo y renta. Adicionalmente, también nos habla como el tema de los informes, ¿ciertos? Que los informes técnicos obligatorios contengan la identificación del bien, el análisis del entorno, soporte técnico, es decir, cuáles fueron los argumentos que se utilizaron para determinar ese valor y pues el tema del soporte de las visitas, como son las fotografías, planos y documentación legal del inmueble, ¿cierto? Eh, digamos como que a grandes rasgos también habla sobre la idoneidad del profesional que ejecuta la valoración, menciona que este debe tener como una profesión y que adicionalmente o preferiblemente lo que especifica es que esta debe ser llevada por una persona que esté inscrita en organismos reconocidos, ¿cierto? Finalmente, el decreto lo que permite es que estos avalúos sean como insumo de procesos como de indemnización, avalúos fiscales o liquidación de contratos o valorización. Por su parte, tenemos la ley 1673 del 2013, que finalmente es la que regula como la actividad evaluatoria, ¿cierto? Definiendo quiénes pueden ejercer como evaluadores y bajo qué condiciones. También crea el registro abierto a evaluadores y especifica que este debe ser de obligatorio cumplimiento, pues, es decir, que todas las personas que ejercemos la profesión tenemos que tener este registro, exige que tengamos una formación tanto o técnica o profesional para poder ejecutar esta actividad
y habla sobre los principios y responsabilidades con las que debemos contar, como son el tema de la independencia, objetividad, eh, responsabilidad, confidencialidad y evitar pues como el tema de conflictos de interés, ¿cierto? Adicionalmente establece los mecanismos de control que nos regulan a nosotros y las sanciones disciplinarias en caso de no cumplir con esos deberes, ¿cierto? Por su parte, tenemos el decreto 556 del 2014, que finalmente es la que establece es como un soporte a la ley 1673 y es como establece las 13 categorías del RA, gestionando, pues especifica las categorías, digamos lo que especifica es qué tipo de avalúos podemos desarrollar de acuerdo a la categoría que tengamos. Adicionalmente menciona las entidades de autorregulación y actualiza, que son las entidades encargadas como de actualizar la información de nosotros los evaluadores y establece el régimen de transición de las personas que desarrollaban anteriormente la actividad evaluatoria antes de la expedición de la ley y cuál era el procedimiento de ellos para acogerse a esta. Finalmente, fortalece como la transparencia y trazabilidad en la práctica del avalúo, establece como una cuota anual que debemos pagar cada uno de los evaluadores a estas entidades y define cuáles son los criterios que puede cumplir una organización para ser como clasificada una entidad reconocida o una organización reconocida como era, ¿cierto? Finalmente, decreto, vamos acá. Por otro lado, tenemos la resolución 620, digamos que esta lo que nos menciona, igual es una muy importante, digamos, para el tema del desarrollo de las valoraciones. Esta lo que nos menciona es el tema de los métodos que podemos utilizar los evaluadores para sustentar los valores, ¿cierto? Los valores que definimos para los inmuebles, donde nos hablan del método comparativo de mercado, el método de capitalización de rentas o ingresos, el método de costo de reposición, el método residual, ¿cierto? Digamos que acá como para darnos a entender, irlo asociando un poquito al tema que estamos tratando, las dos metodologías que nosotros más usamos para el desarrollo de avalúos para entidades financieras que tienen como respaldo un crédito, ya sea hipotecario o leasing o compra de cartera, es el método comparativo de mercado y el método de costo de reposición, ¿cierto? Adicionalmente, la resolución también nos habla de las etapas para la elaboración de los avalúos, nos habla el tema de revisión de documentación, la correcta identificación del predio como antes de la visita, ya sea por los diferentes medios que podemos tener nosotros acceso, que son de información pública, el tema de la cartografía, verificación de la norma, reconocimiento en terreno, o sea, ya acá estamos hablando de que va a haber una visita del inmueble con la finalidad de identificar el predio, tomar como la evidencia de el estado de la propiedad y especifica que la persona que hace esta visita debe contar con las condiciones técnicas y cumplir como con la profesión para poder realizar este tipo de actividades, ¿cierto? Por su parte, y finalmente, contamos acá con el tema de las normas técnicas sectoriales, que son las normas privadas, ¿cierto? Que lo que tratan es como de complementar las anteriores como leyes y resoluciones y decretos de los cuales estábamos hablando. Por acá encontramos la norma técnica sectorial 01, que son las bases para la determinación del mercado. Ella a grandes rasgos nos habla como de la diferencia entre el precio, el costo y el valor de mercado, donde el valor del mercado pues lo que especifica es como el precio que se acuerda entre un vendedor y un comprador bajo circunstancias como de libre transacción, ¿cierto? Y donde se dan las condiciones como de comercialización adecuada y las personas que intervienen como en el proceso contienen como la información suficiente para llevar a cabo eh, el negocio, ¿cierto? La NTC 02, que no la tenemos anotada ahí, pero igual es importante mencionarle, es las garantías de créditos. Esta habla como establece como los requisitos y parámetros mínimos a tener en cuenta realizar las valorizaciones, las valoraciones para garantías hipotecarias o de bienes muebles, ¿cierto? Que respaldan los créditos.
Más o menos lo que aquí menciona, otra o de importancia, es que tenemos en el principio de valoración, debemos de tener en cuenta el mayor y mejor uso de los inmuebles al momento de valoración, ¿cierto? Y la norma técnica sectorial S03, contenido de informes de evaluación, digamos pues que no detalla o no entra como a mucha profundidad de temas muy como que uno consideraría, por mi experiencia, como muy importantes, pero sí nos da como principios mínimos de los que se deben relacionar en un informe, como son el tema de cuándo se fue que se realizó el avalúo, cuál fue como el análisis que se hizo para determinar el valor, cuáles fueron las hipótesis utilizadas para sustentarlas, la identificación del inmueble, quién es el propietario actual del inmueble, ¿cierto? Entre otros temas. Y finalmente tenemos la norma técnica sectorial S04 que habla del código de conducta del evaluador. Digamos que esto es como un complemento a las reglas y estatutos de sociedades y organizaciones que regulan pues como la actividad de nosotros, ¿cierto? Habla como principalmente que el evaluador debe ser profesional, es decir, que tengamos una formación. En este momento, pues digamos, si lo complementamos con la ley 1673, es que tengamos una certificación para poder llevar a cabo esta actividad. Debemos ser una persona ética, integral, imparcial y que tenga la competencia para realizar como el encargo que nos están realizando, ¿cierto? Digamos que esto es a grandes rasgos lo que tenemos en normatividad, que podemos estar contemplando nosotros hoy los evaluadores para llevar a cabo nuestro desarrollo, ¿cierto? De los avalúos. Ya digamos que acá entrando como en materia en cuáles son las características del proceso de valoración hipotecaria para entidades financieras, digamos que acá encontramos cuáles son los actores del proceso, ¿cierto? Entonces, encontramos entre los actores del proceso la entidad financiera, la entidad tasadora, el corredor inmobiliaria y el cliente financiero, ¿cierto? Entonces, la entidad financiera es quien requiere la valoración para poder verificar que el inmueble que desea adquirir el cliente financiero, pues es viable de acuerdo como a las condiciones que ellos establecen para otorgar ese tipo de créditos, ¿cierto? Tenemos la entidad tasadora, que en este caso pues sería GESBAL o cualquier otra tasadora, que somos quienes determinamos el valor, ¿cierto? Comercial eh, para la entidad financiera y adicionalmente especificamos si ese inmueble que estamos valorando cumple como con las políticas que ellos exigen, ¿cierto? Y que son variables entre cada una de esas entidades, ¿cierto? Tenemos el correo inmobiliario, pues que si bien no está muy presente en el proceso como de, del crédito hipotecario, pues digamos juega un papel muy importante y que puede ser clave para facilitar el proceso y digamos que más adelante trataremos algunos puntos eh, que consideramos que pueden ser como oportunos tener en cuenta en el proceso de la venta, ¿cierto? Y tenemos finalmente el cliente financiero, quien es quien requiere la valoración para apalancar la adquisición, ¿cierto? Es decir, es quien requiere el crédito para comprar la vivienda o el inmueble. Digamos que acá en el proceso general, digamos que este ya es el proceso general de lo que es un avalúo al interior como de, digamos que a grandes rasgos, porque digamos que el proceso como tal pues tiene otras etapas diferentes o complementarias, pero digamos que el avalúo inicia para una empresa tasadora con la asignación del avalúo. ¿Qué es la asignación del avalúo? Es que la entidad financiera le realiza la solicitud del avalúo a una empresa, ¿cierto? Donde nos está entregando como una información básica para poder dar inicio a ese proceso. ¿Qué información básica nos entrega? Nos entrega el nombre del cliente, el número de identificación, los teléfonos de contacto de la persona que está solicitando el crédito. Si esta persona no es la encargada con la que se va a realizar o se va a contactar para poder hacer la visita, adicionalmente nos entrega datos de contacto de esa otra persona, ¿cierto? Digamos que dependiendo de la actividad financiera, podemos estar recibiendo en este momento de asignación, podemos estar recibiendo tanto la documentación y otros temas adicionales para poder dar inicio a la valoración y para otras puede que nosotros seamos los encargados de hacer esa gestión documental.
¿cierto? En los casos en que las entidades nos entregan a nosotros esa documentación, en este paso inicial nosotros hacemos una revisión como de la documentación. ¿Qué es revisar la documentación? Miramos que el documento tenga las áreas reportadas, ¿cierto? Se verifica que la documentación esté vigente de acuerdo a las exigencias del banco, es decir, digamos que es un tema un poquito que lo tratamos más adelante, pero digamos que para un ejemplo en específico sería, nosotros no podemos generar avalúos con certificados de tradición que tengan un tiempo superior a 60 días. Entonces validamos como todo ese tipo de claves que tenemos que validar para cada una de esas entidades, ¿cierto? Para en el futuro evitar reprocesos. Por su parte, después de haber hecho esta etapa inicial, procedemos a hacer el contacto con el cliente, ¿cierto? Entonces a él lo que le damos es como dar como el inicio al proceso de valoración, donde le especificamos como cuáles son el proceso de evalúo, qué es lo que vamos a realizar y verificamos si es con la persona con la que debemos programar la visita. Adicionalmente, se hace un proceso de verificación de que la dirección que nos están asignando vía la entidad financiera corresponde con la que él está solicitando para el crédito, porque hay veces surgen que en alguna etapa se perdió la comunicación y el cliente decidió cambiar de inmueble y digamos que no fue comunicada como a la etapa de asignación en el momento que nos hacen la asignación a nosotros. Entonces, por eso se valida la dirección. Digamos que una vez después de haber revisado como acá el tema de la documentación, se procede a la etapa de asignar como el profesional evaluador, ¿cierto? Donde damos como una visita, asignamos una visita a la cual es conciliada con el cliente o con la persona que corresponda. El técnico procede a realizar la visita, esto con la finalidad de validar el tema de las condiciones del inmueble, eh, se valida y se toma pues como las fotografías, se hace la medición de las áreas construidas y también se valida como las condiciones del entorno, ¿cierto? Y demás. Con esa toma de la información en campo, el técnico procede a hacer un análisis valuatorio de lo que encontró en campo con la finalidad de generar un informe, ¿cierto? Ese informe es remitido a nosotros como empresa, que fue la designada por la entidad financiera, ¿cierto? Donde nosotros lo que hacemos en la mesa de verificación es revisar que la información que nos está entregando el evaluador sea correcta, ¿cierto? Se validan puntos como el tema de que las áreas que esté liquidando correspondan a las áreas legalizables o sean las áreas que están soportadas vía documento, pues que contemos como con todas las fotografías y detalles de las dependencias que él desarrolló en el informe y que adicionalmente estas coincidan como con el croquis, ¿cierto? O planos de la distribución que ellos nos están entregando del inmueble. Adriana, ahí aprovecho Ujú. porque veo por acá Sí, que hay un par de preguntas que de pronto sí, podríamos responderlas. vale. Hay unas que nos hace por acá Juan, que nos Ujú. dice que cuál es, que la certificación de evaluador inmobiliario, pregunta que si es emitida por una entidad específica o si es un proceso abierto, que quién es el encargado de certificar oficialmente un evaluador. Vale, mira, digamos que eso se establece en la ley 1673 y lo que establece es que hoy para que una persona pueda desarrollar como la actividad de valoración, tiene que contar con una certificación y que esa certificación hoy por hoy, digamos porque ya pasamos la etapa de transición, eh, digamos, hoy solamente se puede obtener vía estudios, ¿cierto? Ya sea haciendo una técnica o eh, pues por ejemplo, en este caso también se ofrecen especializaciones en el mercado donde tú puedes como realizarlas para poder obtener esa acreditación. Digamos que después de haber hecho estos estudios, tú procedes a coger como todos esos documentos que respaldan que tú hiciste esa, esa validación y lo mandas a una entidad que es la que se encarga pues como de validar que tú cumpliste como con todos esos parámetros, ¿cierto? Para sacar el RAP. Digamos que en este caso, si no estoy mal, en este momento está la ANA y hay otra adicional que es la que se encarga de revisar esa documentación y la que finalmente otorga ese certificado a nosotros. No sé si te queda claro, Juan.
Listo, perfecto esa. Hay otra que Ujú, dice que si podrías indicarles, pues darles ujú, de pronto más información o una orientación en cuanto ujú. a los tiempos o días hábiles que tienen las entidades financieras para hacer el proceso de los avalúos. Vale, digamos que más adelante vamos a tocar ese tema después de haber pasado un poquito por aquí, pero digamos que para adelantarle un poquito la respuesta, digamos que esos tiempos son como muy volátiles y pueden, no volátiles, digamos que por el contrario, me equivoqué de palabra, pueden estar como muy normalizados entre todas, más o menos una entidad financiera, pero yo hablo para el proceso de valoración, ¿cierto? Porque finalmente el crédito aborda otras etapas, como son el tema de estudio de títulos, que también hay un tema como de que cubre un tiempo, pues nosotros no lo ejecutamos y lo desconozco totalmente. Y después del proceso de avalúo, pues digamos que hay otro tiempo adicional, que es el tema de escrituración y demás, que es donde conjugan como los dictámenes que salen tanto del estudio de títulos como el proceso de valoración. Para el proceso de valoración en específico, en promedio podemos estar hablando que para los avalúos de vivienda, ¿cierto? Porque digamos que hay unos tiempos que están establecidos de acuerdo al inmueble, si es vivienda, si es diferente de vivienda, que en este caso serían locales, bodegas o lotes rurales, ¿cierto? Que contemplan con un plazo superior. En vivienda podemos estar hablando que están entre 3 y 2 días en promedio, ¿cierto? Lo que nos exigen a nosotros contados a partir de la visita. Eh, como les dije, pues eso varía entre entidades financieras, pero más o menos eso es como la regla que encontramos. Y para inmuebles diferentes de vivienda, podemos estar hablando que, digamos que ahí sí hay un poquito más de volatilidad en el mercado, podemos estar hablando entre que la que menos pide puede ser de 5 días y entre la que más pide puede ser, o el plazo el que más da es de 9 días. ¿Sí? Perfecto. Ujú. Yo creo que hay otras dos que te voy a hacer. No sé Mm. si ves que las vas a tocar más adelante, las tocamos más Vale. adelante para Ujú. que puedas avanzar según lo que has planificado. Vale. Por acá nos pregunta Juanes que cuáles son las políticas generales que los bancos revisan para saber si se cumple o no. No sé si Vale, eso sí lo vamos a tocar más adelantico y está un poquito más detallado. Entonces, listo. así se la Y la respondo más otra adelante. que nos hace Ajá. Jaime, Jaime nos dice que qué tanto están involucrando en los modelos y procesos de valoración los riesgos Mm. que están asociados con desastres naturales y qué Vale. tipo de profesionales adicionales se necesitan para los informes. Me imagino que no sé si lo irás a tocar, si lo vas a tocar o si ves que lo puedes comentar más adelante cuando avances, lo conversas más Vale. adelante. Si no la respondo, me recuerdas y si no le Perfecto, queda claro, pues me lo recuerdas para poder darle solución a perfecto. la Sí, yo creo que inquietud. puedes avanzar, que las otras que van saliendo las Vale, que podemos sí. hacer al final. Gracias. Listo. Bueno, entonces digamos que acá íbamos en la mesa de verificación, pues como les comentaba, hacemos como una revisión de lo que nos está entregando el técnico en campo, ¿cierto? Donde lo que nosotros finalmente ahí definimos, aparte de validar pues como y corroborar que toda esa información esté correcta y completa, es aplicar como esas políticas de las que me preguntaban ahorita y que ahorita vamos a aclarar o de pronto detallar un poquito más. eh, Aplicamos las políticas y determinamos el valor final del inmueble, ¿cierto? Después de haber generado como el informe final, en el cual se procede a entrega a la entidad financiera, digamos que hay un proceso donde si el informe está ok, pues sigue su proceso regular, que como mencionaba ahorita, pues de acuerdo a la entidad puede variar, porque hay unas que hacen estudio de títulos anticipados o hay unas que hacen un estudio de títulos previo, pero después hay un estudio de títulos final que se complementa con el informe de avalúo, ¿cierto? Entonces, si está ok, pues procede su proceso que termina la entidad financiera, ¿cierto? Y digamos, si no, hay un servicio postventa que se puede generar ya sea por omisiones que se pudieron ocasionar en la mesa de verificación o en caso tal de que la avalúo haya salido como con una calificación desfavorable o condicionado a alguna situación, se procede a que nos entregan alguna documentación para subsanar esa situación. Entonces, ese es como el servicio postventa que encontramos ahí, que es como subsanar la situación, donde validamos si ese documento que nos están entregando, pues sí cumple, eh, pues o ratifica la situación o la novedad que tenía el inmueble, ¿cierto? Digamos que acá queríamos hablar un poquito de cuáles, pues a grandes o básicamente, cuáles son los aspectos a tener en cuenta en la valoración.
Digamos que en inmuebles sometidos a lo quisimos dividir, inmuebles sometidos a RPH, inmuebles no sometidos a RPH. En inmuebles sometidos a RPH tenemos el tema de áreas privadas y áreas totales construidas, las zonas de uso común y uso exclusivo, alteración de zonas, digamos que aquí damos un poquito de alcance a la duda que tenían. ¿De qué alteraciones hablamos? Hay veces nos encontramos en campo de que en los inmuebles donde cuentan como con terrazas muy amplias, ¿cierto? O en casas en reglamento de propiedad horizontal, donde el patio resulta que lo modificaron y hicieron una alcoba adicional. Entonces, ese tipo de alteraciones son las que solemos validar aquí y que pueden estar condicionando esas políticas, ¿cierto? Y acá un aspecto importante a tener en cuenta en la valoración de inmuebles sometidos a reglamento de propiedad horizontal es el tema de la ubicación del predio, si tiene una vista interior o exterior, ¿cierto? A la unidad. La ubicación, la altura, que digamos que acá juega un punto importante, pero que digamos que si uno se va a otras ciudades, por ejemplo en la costa, tiene mucha más relevancia el tema de la altura y demás. Y por su parte, en los inmuebles no sometidos a reglamento de propiedad horizontal, tenemos el área del terreno y el área construida. Acá vamos a tocar un puntico de la dudita que tenían y es en el análisis de normatividad urbanística. Lo que hacemos acá es como validar cuáles son las condiciones, cuáles son las áreas susceptibles a ser legalizadas en caso tal de que el inmueble no cuente con áreas legales registradas en algún documento, ya sea como una eh, escritura pública o licencia de construcción no la tengamos, ¿cierto? Adicionalmente al tema de la normatividad, también se valida el tema de los usos permitidos para el inmueble y que éstas coincidan con las que nosotros evidenciamos en el campo y también se valida el tema de los riesgos y amenazas, como el tema de remoción en masa, ¿cierto? Y el tema de inundaciones, que son como las que más piden como que validemos las entidades financieras a nosotros y empiezan a condicionar esa favorabilidad del inmueble, ¿cierto? También se valida como el vía de accesos y clasificación del suelo, ¿cierto? Digamos que en aspectos como generales que se tienen en cuenta tanto en inmuebles sometidos a reglamento de propiedad horizontal y los que no están sometidos, se valida obviamente la ubicación del predio, el entorno, el tema de los servicios, ciertos cercanos, ya sean colegios, hospitales, comercios y demás, el tema de acceso a servicios públicos, la calidad de materiales y acabados, la situación legal como del barrio y demás, antigüedad y estado de conservación del inmueble y finalmente pues se propende aplicar las políticas de cada una de las entidades financieras de acuerdo a la valoración que estamos realizando, ¿cierto? Acá vamos a hablar un poquito sobre la documentación requerida para esas valoraciones, ¿cierto? En el decreto 1420 de 1998, este como que nos define un poquito acerca de los documentos que nos debe entregar a los evaluadores una persona que está solicitando un avalúo, ¿cierto? Digamos que ella lo que determina es que a nosotros nos deberían de entregar para el proceso de valoración la escritura pública del inmueble bajo la cual se compró ese inmueble, ¿cierto? Esto con la finalidad de que de validar el tema de las áreas, el tema de la dirección, la descripción de linderos y demás, ¿cierto? Copias de la catastral siempre que exista, copia del certificado de tradición y libertad. Ella menciona de que esta no puede tener puede tener como una vigencia de 3 meses. Aquí aclaro que digamos que para entidades financieras, y esto, si bien esto está en este decreto, nosotros para entidades financieras no podemos abordar avalúos con certificados que tengan una vigencia superior a 60 días, ¿cierto? Ellos para qué lo hacen con la finalidad de que con el certificado que nosotros trabajamos la valoración, ellos puedan dar continuidad al proceso que continúa, que es el tema de la finalización del proceso de estudio de títulos y el tema de escrituración en caso tal de pues, que todavía les cumpla con el tiempo. También menciona la copia del plano del predio o los predios, donde se indican las áreas del terreno, las construcciones, mejoras del inmueble. ¿Esto para qué? Para validar que lo que nosotros estamos encontrando en sitio coincida con esta documentación. Menciona la copia de la escritura de régimen de propiedad horizontal, ¿cierto?
¿Con qué finalidad se puede considerar que este es un documento muy importante? Para validar el tema de áreas privadas, áreas construidas, áreas de uso exclusivo, áreas libres, ¿cierto? Y entre otras, pues, que son muy importantes para la valoración. Tenemos copia de la reglamentación urbanística, que como mencionábamos ahorita, lo que hacemos uso de ella es tomar como la información referente a las áreas susceptibles de ser legalizadas, el tema de los usos permitidos para ese inmueble, eh, y el tema de los riesgos y amenazas, ¿cierto? Es importante aclarar que si bien todos estos documentos son los que se mencionan en la ley, que nos deberían de aportar para hacer una valoración, pues no corresponden con la realidad de los documentos que a nosotros nos aportan. Digamos que a nosotros prácticamente, ¿cierto? En la mayoría de las valoraciones nos entregan certificado de tradición y libertad, ya sea del inmueble o los inmuebles que van a ser objeto de garantía para ese crédito, ¿cierto? En algunas otras, digamos, donde cuando mejor nos van, nos están entregando escritura de la que nos mencionaba en el punto uno, con la cual el actual propietario compró el inmueble y si es nuevo, ocasionalmente nos están entregando la promesa de compra-venta. Importante aquí que nos entregaran toda esa documentación completa, ¿cierto? Desde un inicio para evitar ese tipo de reprocesos. Eh, por acá queríamos hablar un poquito sobre la documentación requerida adicional. Esta documentación requerida adicional, ¿de qué nace esa necesidad? Nace la necesidad después de haber visitado, ¿cierto? Nos encontramos, por ejemplo, de que visitamos un garaje y nos administraron solamente el certificado del apartamento, ¿cierto? Entonces, suelen suceder cierto tipo de novedades que conllevan que para que el avalúo no salga con una novedad, pues se suele requerir en el proceso de etapa de valoración documentaciones adicionales, como son el tema de los servicios públicos. Es un documento que piden algunas entidades financieras, sobre todo para inmuebles nuevos, para acreditar como el tema de que el inmueble ya cuenta con esa conexión a los servicios públicos. Adicionalmente, se utiliza como para corroborar el tema de la estratificación. Por su parte, también se pide el tema de la cuenta de cobro del impuesto predial, ¿cierto? Esto sobre todo es muy válido para el tema de inmuebles usados, ¿cierto? Se valida el tema del porcentaje de derecho, nomenclatura, a validar propietario y también se suele revisar un poquito en qué valor catastral, cuál es el avalúo catastral de esa copropiedad como para temas de valores de referencia. Por su parte, también utilizamos y se suele pedir la promesa de compra-venta, que como mencionaba anteriormente, pues eh, no son muy juiciosos en entregándonos esa documentación desde un inicio y este nos sirve para validar el tema de los garajes de uso exclusivos, ¿cierto? Que se pueden estar mencionando en inmuebles nuevos en este documento. ¿Cierto? Se suele pedir las licencias de construcción, esto sobre todo es para inmuebles no RPHs, que la generalidad de los inmuebles que nosotros nos encontramos a nivel nacional es que, digamos que la información de áreas construidas no está muy bien organizada en los documentos como legales, ya sean escrituras. La generalidad es que las áreas construidas no reposan en las escrituras, son muy pocos los inmuebles no RPH que nos encontramos a nivel nacional que cuentan con esa información. Entonces ahí se empiezan a hacer ese tipo de requerimientos como son la licencia de construcción. Y el soporte de imposición de la servidumbre registral, pues que se revisa en el certificado de tradición y libertad. Acá vamos a hablar uno de los puntos que creo que vamos a solucionar una de las duditas que tenían las personas, ¿cierto? Entonces acá vamos a hablar las situaciones que pueden afectar la favorabilidad del crédito. Entonces tenemos las problemáticas que pueden afectar el proceso evaluatorio. Acá estamos hablando del proceso evaluatorio como antes de la generación del avalúo, ¿cierto? O del informe final. Entonces, que nos entregue la documentación completa para dar inicio del proceso. ¿Esto qué reprocesos puede conllevar? De que tengamos que estar haciendo segundas visitas. ¿Por qué? Eh, Porque resulta que fuimos, como mencionaba ahorita, el ejemplo del garaje, nos entregaron el certificado del apartamento y en ningún momento, al no tener esa documentación, pues no, la persona que nos recibió en campo ni siquiera nos mencionó que el inmueble tenía un garaje. Como no teníamos la documentación, nosotros tampoco generamos la alerta y se procede a tener que hacer una segunda visita, lo cual genera también, aparte de un reproceso en tiempos, unos costos adicionales, ¿cierto? El inmueble cuenta con inquilinos que no apoye la ejecución del proceso. Esto lo quisimos traer a colación porque realmente sí nos pasa mucho, de que hay inquilinos que cuando los llamamos o cuando la visita depende de ellos, no se prestan mucho para el proceso y
tienden a como a poner trabas para esa programación, ¿cierto? Inmuebles ubicados en zonas de alteraciones de orden público recurrente. Si bien esto puede ser una particularidad muy de inmuebles rurales, hoy por hoy nos pueden estar pasando en ciertas ciudades, no de pronto acá, pero sí, por ejemplo, en Cali y demás, donde hay barrios eh, donde los evaluadores, cuando yo le voy a asignar el avalúo, me dicen, no, yo allá no voy porque temo por mi integridad o yo allá solamente puedo entrar si voy con policía. Entonces, estos son el tipo de, como de problemáticas que pueden empezar a afectar como el proceso de valoración, que no se permita el acceso a todas las dependencias del inmueble a la visita. Esto, aunque no lo crean, es una problemática que sí nos pasa un poquito bastante cuando, no sé, es una casa que está subdividida, ¿cierto? Digamos que las otras partes de la vivienda están alquiladas, resulta que no se ponen de acuerdo cuando nos otorgan la visita y cuando vamos, ah, no, la persona salió temprano, entonces no se permiten el acceso. Entonces esto empieza a generar también el tema de que tengamos que volver a hacer un reproceso de la segunda visita y también costos adicionales. El tema falta de experticia del evaluador, ¿cierto? Esto también nos suele ocasionar, sobre todo nosotros que trabajamos a nivel nacional, nos encontramos frente a esta problemática. El tema de la documentación desactualizada o que ya no se encuentre vigente, lo que mencionábamos ahorita, la vigencia de los certificados de tradición y libertad, que nos entreguen uno con 61 días, ya no nos sirve. Y carecía suficiente de información de mercado, que esta pues una problemática muy de tema ya de metodología, ¿cierto? De lo que hacemos, que es determinar valores, donde digamos que en cuanto, de acuerdo a como a la complejidad del inmueble o que sean inmuebles atípicos, no se encuentre como información o mucha información para poder hacer ese sustento de valor de mercado o que de pronto sea una zona en la que no tenga mucha oferta, ¿cierto? Y tengamos que recurrir a otro tipo de estrategias para poder determinar esos valores. Por acá vamos a hablar ya de la pregunta, que cuáles son las situaciones, obviamente pues como políticas de favorabilidad podemos tener un montón entre los bancos, pero quisimos como traer acá a la reunión cuáles son como las más comunes entre todas las entidades financieras, ¿cierto? Y cuáles son las que más nos suelen afectar a nosotros en el proceso, ¿cierto? La básica y típica son las condiciones mínimas de habitabilidad del inmueble, de acuerdo a la ley de vivienda. Entonces, en muchas ocasiones, tanto en inmuebles como nuevos como en los usados, nos pasa que cuando vamos a visitar, eh, el inmueble no cuenta con una cocina pues funcional, ¿cierto? No cuenta con un baño funcional, que es lo mínimo que pide la norma, que no tiene puertas y ventanas, ¿cierto? Nos pasa mucho cuando, sobre todo en inmuebles nuevos, el tema de los balcones en pisos superiores que no tienen el barandal, ¿cierto? Eso afecta el tema de seguridad de la vivienda, entre otras situaciones. Y esta también nos suele pasar, sobre todo en inmuebles usados, cuando le entregan al comprador el inmueble anticipadamente, muy seguramente porque tienen un negocio ya como muy seguro. Hay veces se arriesgan a hacer este tipo de cosas y la persona empieza a hacer como modificaciones en el inmueble anticipadamente. Entonces, cuando nosotros vamos y visitamos, resulta que al señor le dio porque no le gustaba la cocina y la desmontó. Entonces llegamos, entonces si bien es un inmueble usado y uno esperaría que ese tipo de situación no nos pase, suele recurrir en ese tipo de situaciones. Por otro lado, tenemos avance general de la construcción del proyecto. En algunas entidades, aparte de requerir que el inmueble individual cuente con las condiciones mínimas de habitabilidad, algunas entidades requieren que el proyecto en su generalidad tenga un avance mínimo, ¿cierto? Eh, Generalmente esto puede ser, si hay veces sí se vuelve una problemática para nosotros porque lo que hacen la mayoría de los constructores es dejar como las zonas comunes para el final del proyecto. Entonces, cuando uno entiende a mirar qué es lo que va a entregar el proyecto al final versus el avance que tenemos, si es la primera torre que estamos visitando, pues muy seguramente sí suele afectar ese avance, ¿cierto? Y pues ya tendrá que el banco empezar a definir otras situaciones. Ay, me voy, qué pena. Eh, qué pena con ustedes. Acá tenemos también el tema de identificación del predio. Nos pasa mucho en inmuebles no sometidos a reglamento de propiedad horizontal o en copropiedades que sean nuevas, ¿cierto?
que no tienen la nomenclatura física instalada, ¿cierto? Entonces acá, si bien nosotros podemos entrar a subsanar ese tipo de situaciones a partir de la información pública que tengamos en geoportales para poder identificar el predio, en algunas zonas, digamos que esos geoportales no están actualizados y empiezan a afectar la favorabilidad en caso tal de que nosotros no lo podamos verificar mediante esas otras herramientas y toque pedir otro tipo de documentos adicionales para poder validarlos. También tenemos el tema de las áreas construidas desarrolladas sin cumplimiento de requisitos. Digamos que a mi modo de ver y mi percepción, ¿cierto? Y bajo mi experiencia, considero que las entidades financieras suelen ser un poquito más flexibles en inmuebles no sometidos a reglamento de propiedad horizontal porque les da como otro tipo de gabelas para este tipo de situaciones si no las tienen legalizadas. Por ejemplo, ellos entran a validar, el inmueble tiene más de 5 años y tiene áreas construidas. Entonces ellos dicen, listo, perfecto, así no las tenga legalizadas, las puedes valorar, pero siempre y cuando sean las áreas sean áreas legalizables. Y si tiene área por fuera de norma, como que permiten si hay como un porcentaje, o sea, no se puede superar un porcentaje de esa área no legalizable. Algunos tienen ese tipo de condiciones. Si son inmuebles no nuevos y son no sometidos a reglamento de propiedad horizontal y no tienen licencia, generalmente es un inmueble que no le van a prestar dinero, ¿cierto? Eh, entonces, digamos que el no RPH tiene esa salvedad, ¿cierto? Que nos permite a nosotros como validar de acuerdo a los planes de ordenamiento territorial cuáles son esas áreas susceptibles de ser legalizadas. Por su parte, en los inmuebles de reglamento de propiedad horizontal, cuando tienen modificaciones, es decir, tenía 3 habitaciones y ya tiene 2, o la casa que está en un conjunto y tenía un patio muy espacioso y decidieron reducirlo y hacer una habitación con un baño, eh, y encima de la habitación del patio, en el segundo piso, acomodaron otra habitación. Digamos que el banco ahí sí ya no se pega de cuáles son las áreas susceptibles de ser legalizadas, sino que son más eh, rigurosos, generalmente no suelen dar como favorable este tipo de inmuebles. ¿Por qué? Porque para poder hacer legal ese tipo de áreas, digamos que el proceso es muy difícil y depende de otro tipo de actores, porque digamos que para que un inmueble pueda legalizar esas áreas y estén sometidos, pues digamos que tienen que pasar por la asamblea del conjunto y demás para que sean aprobados. También tenemos el tema de destinación de inmuebles a actividades diferentes a las permitidas o que no estén asociadas a la línea del crédito que están realizando. Es decir, yo voy a visitar, a mí me asignaron un avalúo para un crédito hipotecario, es decir, el inmueble tiene que ser un inmueble que su destinación sea vivienda, ¿cierto? Pero yo hoy voy y visito y tiene un local o tiene una tienda, ¿cierto? Entonces, digamos que los bancos ahí entran algunos, ¿cierto? Suelen mediar ese tipo de situación, pero digamos que no son totalmente abiertos a esa situación y establecen como unos parámetros mínimos de esas áreas en las cuales ellos consideran que pueden tener destinadas a área comercial, ¿cierto? Entonces, es decir, supongamos como ejemplo, en una casa de 100 metros solamente el 30% puede estar destinada a área comercial. Si se pasa de ese porcentaje, pues ya no sería una garantía viable para un banco. Esto es a modo de ejemplo, ¿cierto? Eh, que tampoco les prestan a hostales, ¿cierto? Si están destinando un crédito hipotecario, no, si yo voy y visito y veo que eso es un hostal, pues no es una garantía favorable. Residencias estudiantiles tampoco pasan. Y casos esporádicos del tema, por ejemplo, de inmuebles, cuando uno va y visita y pasa hoy en día a nivel nacional, que uno identifica que son inmuebles destinados al tema de webcam, eh, si bien no está muy claro en las políticas de la mayoría de los bancos, cuando ya ellos entran a revisar, la mayoría suelen descalificar como favorable este inmueble eh, por el tema del riesgo reputacional del banco, ¿cierto? Adicionalmente, encontramos también que los estados de conservación también pueden ser una de las razones como más generales que nos pasan a nosotros para garantizar que ese inmueble no va a ser favorable. Por ejemplo, que tenga temas de humedades graves, el tema de grietas y que sean grietas que realmente uno identifica que pues no es una grieta normal, ¿cierto? Eso genera desfavorabilidad a la mayoría de las entidades financieras.
Adicionalmente, también tenemos desfavorabilidades por el tema de ubicación de inmuebles en zonas de amenazas o riesgos, de las que hablábamos ahorita, inundación y removación en masa, y el tema de protección ambiental en caso tal de que el inmueble esté totalmente afectado como un inmueble de protección, ¿cierto? También tenemos el tema de, que no tengo acá asociado, pero que recuerdo, el tema de inmuebles que tengan construcciones con materiales de fácil remoción, es decir, casas prefabricadas, o paneles o areques, ¿cierto? Eso tampoco, digamos, es viable para la mayoría de las entidades. Casas que estén clasificadas como patrimonio histórico también generan en algunas entidades problemáticas y digamos que cuando bajo la misma matrícula inmobiliaria hay más de X número de viviendas, es decir, yo hoy visito un inmueble y tengo más de 4 unidades de vivienda, genera desfavorabilidad porque la mayoría de las que todavía contemplan como esta situación, lo máximo que permite es 3, ¿cierto? Digamos que esas son como las situaciones que nosotros encontramos que son más comunes entre las entidades financieras que hoy pueden estar generando desfavorabilidad en los créditos. Y finalmente, digamos que acá tenemos algunos tips que nosotros hemos venido pensando que pueden generar una venta como más eficiente y segura, ¿cierto? Entonces, uno es solicitar a la persona encargada la copia de su RA con las categorías requeridas para hacer la valoración, ¿cierto? Es muy importante que ustedes desde cuando hacen la venta le puedan dar estos tips a su comprador o vendedor, ¿cierto? Que valide que la persona que lo está visitando sí está acreditada para hacer ese tipo de trabajo, ¿cierto? Uno, pues porque va a garantizar un buen trabajo, ¿cierto? Porque de pronto, en caso tal de que no sea la persona certificada, ese avalúo puede ser impugnado y demás, ¿cierto? Preparación al cliente o sus interesados para la atención de visita. Digamos que acá nos pasa mucho que uno no puede tender a clasificar un servicio de avalúo como bueno o malo si por la visita fue rápida o fue corta o fue muy larga, ¿cierto? Porque el tiempo de visita va a depender como de la complejidad del inmueble, ¿cierto? Entonces, sin embargo, si tú eres consciente de que el inmueble que se estaba vendiendo es un inmueble con unas características constructivas muy especiales y con mucha área construida, pues muy seguramente lo importante es concientizar al cliente de que tenga una buena disponibilidad de tiempo para poder recibir al técnico. Suministrar la totalidad de los documentos indicados para la valoración. Como mencionaba ahorita, si yo estoy identificando que a mí me están entregando desde el momento de consignación un inmueble que tenga garajes, ¿cierto? Entonces poder entender si esos garajes son privados, entonces si son privados, pues entonces hacerle entender al cliente que necesitamos los certificados o que si son de uso exclusivo, pues vamos a necesitar una escritura, empezar a buscar esas escrituras que nos acrediten que ese bien tiene asignado ese uso exclusivo, ya sea ese garaje, ese depósito, ¿cierto? También tenemos que tener en cuenta los inmuebles que hayan sido modificados sin la gestión correspondiente de permisos que pueden ser rechazados. Lo que hablábamos ahorita, de inmuebles en RPH o no RPH que tengan el tema de licencias y demás, ¿cierto? Y que adicionalmente esto puede afectar en caso tal de que, por ejemplo, esto pasa mucho en inmuebles en parcelaciones. Le dieron una licencia de 300 metros, pero el lote era suficientemente grande y el señor decidió hacer unas construcciones más. Entonces, lo importante es hacer consciente al cliente, uno, de que pues muy seguramente ese valor que le está pidiendo por ese inmueble difícilmente en el proceso de valoración va a poder ser demostrado, ¿cierto? Porque yo solamente voy a poder liquidar las áreas que encuentre legalizadas o que estén en el documento, ¿cierto? Entonces eso tiende a afectar tanto el valor del avalúo, o sea, el valor comercial que nosotros reportamos en el avalúo, y también en algunos casos puede afectar la favorabilidad de los inmuebles, como mencionábamos ahorita. Suministrar la totalidad de los ETLs de los inmuebles que van a transar, lo que hablábamos de apartamentos, cuartos útiles y parqueadero, en caso tal de que estos sean de uso privado. Y finalmente, nosotros mencionamos como el tema de desarrollar capacidades de venta consultiva, enfatizando el análisis jurídico y urbanístico de la propiedad. Es decir, desde que el momento que ustedes capten el inmueble, si yo soy capaz, desde ese momento gestiono la documentación del predio y empiezo a validar, de como mencionábamos ahorita, tiene garajes de uso exclusivos, venga, cliente, necesitamos la escritura tal para poder validar los garajes de uso exclusivos. Señor cliente, usted tiene esta casa, usted ha hecho algunas modificaciones al inmueble, sí, y usted las legalizó.
no, venga, ¿por qué no procedemos a hacer el proceso de legalización de esas áreas para que en el momento de que se venda el inmueble y en caso tal de que la persona vaya a comprar requiera de un crédito hipotecario, pues no vaya a tener problemas en el momento del avalúo? Entonces, ir adelantando ese tipo de procesos de legalización de esas áreas adicionales mientras que se va desarrollando la venta, ¿cierto? Consideramos que esos son como cosas que pueden ayudar a subsanar, ¿cierto? Y a mejorar como el proceso de venta y que al finalidad, pues la venta no se caiga en el momento de la valoración, ¿cierto? Por el tema de las políticas de favorabilidad que manejan las entidades financieras. Y finalmente, pues habíamos traído como el resultado final de todo este proceso y cuál es la generación del informe, ¿cierto? Yo voy a dejar de compartir pantalla y les voy a mostrar, digamos que, Andrés, si me corriges acá, ¿ves un informe? Sí, Adriana, ahí lo estamos viendo. Listo, vale. Digamos que este es como el resultado final de lo que es un avalúo, ¿cierto? Y cuál es, pues, este es nuestro modelo de informe para un banco, ¿cierto? Digamos que a grandes rasgos acá tenemos un informe, pues que si bien acá ven 22 páginas, muchas son de anexos, pero el informe es bastante fácil de leer y rápido. Digamos que en la primera página encontramos como una identificación del predio o una fotografía de él, donde se muestra cuál es la ubicación referente a la zona o el sector, se identifica la dirección, el departamento, la ciudad, cuál es la línea de crédito y demás, el nombre del solicitante del crédito, el tema del valor comercial del inmueble y si esa calificación es favorable o desfavorable, ¿cierto? Las personas que firman el avalúo, tanto como evaluador o como verificador del proceso. En la segunda hoja encontramos cuáles son los aspectos jurídicos y normativos de la propiedad, entonces quién es el propietario, bajo qué escritura compró el inmueble, en qué fecha, ¿cierto? Y acá tenemos unas descripciones generales del avalúo, donde cuáles son como esas hipótesis que nosotros utilizamos para poder dar como resultado el informe, habla de si tiene los servicios públicos y demás, ¿cierto? Y en caso tal de que tuviera garajes de uso exclusivo o garajes de uso privado, acá se mencionarían. Y se mencionaría cualquier otro tipo de nota que consideremos nosotros relevantes en el proceso de valoración, detallar para la entidad, ¿cierto? Se estima un tiempo esperado de comercialización. Acá tenemos, por su parte, cuáles son las áreas que nosotros encontramos, ¿cierto? El total de unidades del conjunto, el tema de la información jurídica del predio, la matrícula y demás, ¿cierto? Por su parte, en la página 4 encontramos el tema del equipamiento del sector, áreas verdes, áreas recreativas, comercial, escolar, estacionamientos. El tema de el estado de la construcción, si es una nueva usada, qué edad tiene la copropiedad y en qué año fue construido, cuáles fueron los materiales de construcción y demás. El amoblamiento urbano de la zona, cuáles son esas perspectivas de valorización que nosotros encontramos en el sector y la actualidad edificadora, ¿cierto? Habla sobre los servicios públicos en la página 5, con las que cuenta tanto el sector como el predio, cuáles son sus dependencias, cuáles son esa dotación comunal que tiene la copropiedad, ¿cierto? Y cuáles son, pues si tiene garajes y demás. Y digamos que acá ya entramos como al detalle, cuáles son esos acabados que cuenta el inmueble por cada una de sus dependencias, porque como ustedes saben, pues hay veces contamos en que en la sala tenemos un tipo de acabados y en las alcobas otras y demás, o pueden ser todas iguales, ¿cierto? Acá ya entramos como en el tema técnico y sustentación del valor, ¿cierto? Que es la aplicación de la metodología evaluatoria, donde nosotros clasificamos las ofertas con las que se sustentaron en el valor. Acá tenemos las áreas construidas, cuáles son las edades de esas ofertas que se están utilizando, si tienen garajes o no tienen garajes, si tienen depósitos o tienen terrazas, y cuál es el valor metro cuadrado para esa zona y pues acá con los otros requerimientos que cumple, ¿cierto? Finalmente, acá digamos que como respaldo tenemos la información de las ofertas que fueron utilizadas para que cualquier persona que las quiera validar, pues las pueda revisar, ¿cierto? Donde puede validar ya sea link o teléfono electrónico, pues la información que utilizamos de cada una de ellas, ¿cierto? Acá están cada una de las ofertas y por su parte tenemos ya finalmente la liquidación del avalúo, ya sea por las áreas privadas que cuentan específicamente este inmueble, las áreas libres para un valor total del inmueble, ¿cierto? Y acá tenemos un plano. Como saben, nosotros, pues, los evaluadores no somos en su mayoría arquitectos y tampoco somos las personas idóneas para sacar esto,
somos simplemente, estos planos salen con la intención de darle como una referencia a la entidad financiera de cuál es la distribución del inmueble y cuáles son esas áreas construidas que puede tener. Este es el soporte de dónde se tomaron las áreas construidas que nosotros tomamos y pues finalmente habla sobre las fotografías para poder detallar los acabados del inmueble. Digamos, Andrés, pues esto era lo que teníamos preparados para el día de hoy. No sé eh, si quedaron con algunas otras dudas Súper, Adrián. que puedan tener referente a la información que les di. Claro que sí, listo. Primero, pues muchas gracias. Yo creo que orientaste mucho sobre todo este proceso. Sí hay varias preguntas. Ujú, Yo te las voy a ir revisando porque igual muchas personas se quedaron con nosotros hasta este momento, entonces me parece ujú, importante que no las dejemos. Entonces, voy a empezar por acá, por las del chat. Eh, ujú. bueno, Jimena Bravo desde Pasto nos saludaba. Saludos, Jimena. Dice acá, ¿existe alguna lista de de unidades residenciales que las unidades bancarias no prestan por temas estructurales o legales? Sí, algunas entidades suelen tener este tipo de listados. Generalmente, pues esto surgió mucho por el tema de CDO, sobre todo acá en Antioquia, ¿cierto? Sí se llegó a contemplar algún tipo de listado de unidades o unidades que fueron reportadas en noticias que tenían fallas estructurales, ¿cierto? Sí, sí hay un listado de ellos. En algunas entidades, no en todas, pero sí algunas entidades sí lo tienen. Listo, a los que nos preguntaban si quedaba grabado, sí, la charla queda grabada, la subimos a nuestro canal de YouTube, aparecemos como Lonja el Gremio. Dice Francisco, en los valores a obtener se debe especificar el valor comercial para el crédito y el valor asegurable para efectos de seguros. Si nosotros digamos que sí lo calculamos y digamos que eso se calcula de acuerdo a cada entidad financiera, cada una nos da como cuál es el parámetro para calcular ese valor asegurable, ya sea un inmueble sometido a reglamento de propiedad horizontal o no sometido a reglamento de propiedad horizontal, digamos que tiene unas variaciones en los cambios y sí, sí, sí lo calculamos, pero bajo los parámetros que ellos mismos nos dan a nosotros. Perfecto. Preguntaba José Roberto, si el cliente no está de acuerdo con el avalúo por Ujú, deficiencias en el estudio de mercado, ¿ante qué ujú. instancias debe presentar las respectivas quejas? Digamos que todas las entidades financieras tienen un servicio para el momento de reclamación posterior a la entrega del informe, ¿cierto? Entonces, cualquier cliente a través, pues la mayoría lo gestiona a través del asesor comercial del crédito. Entonces a ti te llega el informe y tú dices, yo no estoy de acuerdo, se lo manifiestas a tu asesor comercial y él debería de proceder a hacer la solicitud ante la entidad financiera para que pues a la persona que hizo el avalúo pueda hacer esa reconsideración. ¿Qué es importante allí? Pues como no solamente decir, no estoy de acuerdo porque sí, sino ojalá, ¿cierto? Se pudiera detallar un poquito más, si bien no son evaluadores y lo entendemos, las razones por las cuales consideran que el avalúo no está bien o el valor no corresponde con la zona para que cuando el técnico lo vaya a revisar, pues digamos que tenga una solicitud clara y que no suene como que es que yo creo que no es el valor porque sí, cierto, porque hay muchas veces también nos pasa que algunos propietarios que le tienen como cariño verdadero a los inmuebles y piensan que su inmueble vale mucho, pero cuando nosotros vamos a hacer o aplicar esas metodologías valoratorias, no encontramos cómo sustentar esos valores que nos están informando. Perfecto, súper claro eso. Sigo por acá entonces. Mm, Decía Alejandro Piedrahita que cómo los pueden contactar. La empresa se llama Gesbalt Valores. Es Balatam. Gesbalt Latam, perdón. Ujú. Dice Juan Esteban, si el inmueble no está legalizado, si el inmueble no está legalizado, el crédito con el peritador y el estudio de títulos puede pasar la garantía para el banco. No sé si ahí la escribió. Sí, voy a explicar lo que yo entendí, ¿cierto? Digamos que cuando un inmueble no cuenta con las áreas legalizadas, como les mencionaba ahorita, eso tiene dos condicionantes. Uno, si son inmuebles sometidos a reglamento de propiedad horizontal o si no son sometidos a reglamento de propiedad horizontal. Cuando son sometidos a reglamento de propiedad horizontal, digamos que la mayoría de las entidades bancarias no son, ¿cómo decirlo?
digamos, son muy rigurosas. Digamos que acá no dan excepciones cuando son inmuebles sometidos a reglamento de propiedad horizontal y tienen cambios. La mayoría, cuando esos inmuebles tienen cambios, suelen calificar ese inmueble como desfavorable, es decir, que no le van a prestar a la persona por ese inmueble. Por su parte, cuando es un inmueble no sometido a reglamento de propiedad horizontal, sí suelen haber en la mayoría de las entidades algunas excepciones, es decir, entonces acá empezamos con las reglitas que les mencionaba ahorita. Hace un inmueble de 5 años y tiene áreas que son susceptibles de legalizar. Ah, perfecto. Yo sí, sí le puedo liquidar y muy seguramente sí puede salir favorable, pero solamente puedo liquidar las áreas que son susceptibles de ser legalizadas. Acá, ¿qué puede afectar? El valor en el que están negociando el inmueble, porque si ustedes están vendiendo un inmueble de 120 metros y yo solamente vía avalúo de acuerdo a la política, puedo liquidar solamente 100 metros, pues muy seguramente ese avalúo va a salir por debajo del valor que ustedes están negociando, ¿cierto? Pero sí puede ser una garantía favorable. Y hay otro tipo de secciones similares para ese tipo de inmuebles. Listo. Acá voy a empezar a leer ya las otras preguntas que nos dejaron. Ujú. Creo que la pregunta de si estaban teniendo en cuenta en sus modelos los riesgos asociados a desastres naturales, yo creo que sí lo tocaste, Sí, ¿cierto? sí, sí, así es. ¿Qué Y tipo de si lo protección? tienen en cuenta las entidades, también lo tienen en cuenta. Y ujú. Dale, No, dime, qué pena que te listo. interrumpí. ¿Qué tipo de profesionales adicionales se necesitan para los informes valuatorios? No, prácticamente nosotros lo que utilizamos para hacer el proceso de valoración, sobre todo en la parte técnica, son las personas que estén acreditadas para hacer avalúos en el RA, ¿cierto? Y que tengan finalmente la categoría para hacer esa valoración. Es decir, si yo estoy valorando una casa, pues que tenga la categoría que corresponde para valorar la casa. Si estoy haciendo un inmueble especial, pues que digamos que ya no sería un crédito hipotecario, pero serían otro tipo de valoraciones, pues que sí contemple esa categoría. Lo que se valida ahí más que profesiones es que sí tengan como esos prerequisitos legales de acuerdo a las categorías para valorar el bien objeto de estudio. Listo. Ujú, Decía Jaime que si la descripción técnica es obligatoria, yo creo que eso lo respondiste también. ujú. Juan Esteban Cardona, creo que también ya la respondiste. Si el inmueble no está, si un inmueble no está legalizada la construcción, el peritaje puede pasar, o en este caso no pasa el avalúo por parte del peritador. Yo creo que también tocaste ese Sí, tema. eso ya. Ujú. Preguntaban acá si las entidades financieras realizan avalúos y créditos para proindivisos o inmuebles con infracciones urbanísticas. No, pues, finalmente cuando una entidad financiera nos hace ese tipo nos hace la solicitud de avalúo, digamos que ellos están como muy a ciegas de cuál es el estado del inmueble, digamos que para eso surge la valoración, para validar si hay preindivisos, ¿cierto? Y ese tipo de situaciones que nosotros encontramos en campos y reportarlas. Generalmente no son inmuebles que cumplen con las políticas. Listo. Liliana había hecho una pregunta y yo creo que tú la contestaste también, Ujú. que en algunas oportunidades la vivienda ha tenido una ampliación y no se ha registrado, que cuál es el área máxima admitida por el banco que no esté registrada. Cuando son inmuebles sometidos al reglamento de propiedad horizontal, la mayoría no califican como favorable ese inmueble, ¿cierto? Cuando son inmuebles no RPH, o sea, casas tipo barrio, ahí entra a jugar es el tema de las áreas que son susceptibles de ser legalizadas, que es lo que yo les mencionaba ahorita. ¿Qué puede afectar ahí? Es más el valor que le van a prestar a la persona. Si yo solamente puedo liquidar lo que es susceptible de ser legalizado, pero él tiene 30, 40 metros más, pues muy seguramente el valor que nosotros vamos a determinar en el avalúo va a estar por debajo del valor del mercado que ustedes están negociando. Eso es lo que va a afectar principalmente, que entra a jugar que no sea un inmueble nuevo, que sea un inmueble que tenga más de 5 años la construcción, porque si es un inmueble nuevo, sí o sí tiene que tener licencia. Listo. Preguntaban por acá, cuando se techan terrazas y se cambia el área construida, ¿es subsanable para que sea favorable el concepto? Sí, sí es subsanable, pero tienen que hacer el proceso pues, de reconocimiento, solicitar una licencia de reconocimiento para poder nosotros tenerlo en cuenta. Listo. Acá hay dos preguntas de Mm, Juanes que me parecen buenas.
Ujú. Una dice, las zonas comunes con uso exclusivo se tienen en cuenta o aumentan su valor. Digamos que nosotros por norma no podemos liquidar esas áreas, ¿cierto? En el avalúo, es decir, cuando no aparecen como las tengo yo acá discriminadas en la liquidación de este informe, que son áreas libres, ¿cierto? Áreas libres privadas. Eh, si llego a la página. Sin embargo, nosotros cuando las áreas de uso exclusivo son grandes, ¿cierto? Eh, hacemos unas ponderaciones con las ofertas de mercado para poder darle de alguna manera un reconocimiento a esas áreas, lo cual claramente pues incrementa el valor. Es decir, si fuera esto una área de uso exclusivo, pues acá yo no la podría liquidar. Lo que haría hacer como unas ponderaciones, ¿cierto? O meter unos valores de unos, ay, se me olvidó cómo los llamamos, eh, unos factores de homogenización como para tratar de incluir esas terrazas, ¿cierto? Y no afectar tanto el valor comercial del inmueble. Listo, las últimas preguntas. Bueno, Juanes pregunta que si estos informes, pues de los avalúos que ustedes hacen, de las valoraciones que ustedes Ujú, hacen, se los ujú. envían a los clientes y que si ellos validan que los inmuebles que se están comparando sí estén disponibles y que los valores estén actualizados. Listo, mira. Entregárselo a los clientes, eso depende de la entidad financiera, porque hay entidades financieras que son las que pagan los avalúos. Entonces, si lo paga la entidad financiera, yo no se lo puedo suministrar al cliente, porque el propietario del avalúo es el banco, ¿cierto? Pero si lo paga el cliente, hay algunas entidades que me permiten yo entregárselo directamente al cliente y hay otras que me dicen, así lo haya pagado el cliente, él tiene que hacer la solicitud a través del asesor comercial, ¿cierto? Entonces, digamos que eso varía mucho de acuerdo a la entidad financiera. El tema este que él nos hablaba de la, de que si el cliente puede validar si las ofertas eran vigentes, digamos que por eso nosotros creamos esta página de soporte en el avalúo, porque ¿qué pasaba? Que cuando lo iban y lo validaban, pues la oferta se había caído, ¿cierto? Para la sustentación, pero no quería decir que cuando nosotros hicimos el avalúo estaba desactualizada. Entonces, para esto se deja este soporte, para demostrar que el inmueble que nosotros estamos acá, eh, utilizando para sustentar el valor, pues estaba activo en el momento, ¿cierto? Si uno lo amplía, vamos a ver si se pueden validar ciertos ítems del inmueble, ¿cierto? Así sea el valor. Entonces, ¿qué tratamos? Pues como que coincidan, pues que pueda por lo menos coincidir el valor que estamos utilizando ay, Ah, ok, y demás. perdón, Adriana, acá me acaba de corregir Juanes, que si ustedes hacen la Ujú. validación de que esas muestras que están utilizando estén actualizadas, que no sean muestras, digamos, muy antiguas. Sí, claro que sí. Y digamos que para eso también tratamos de evitar ciertos geoportales que tienen información un poquito, digamos que suelen tener información montada de hace muchos años, entonces miramos la fecha de publicación del predio, también se hace revisión telefónica de la oferta y demás. Listo. Por acá yo creo que quedan dos preguntas. Dice alguien que si, ¿por qué los bancos no prestan si se tienen escalas en la parte de afuera y una puerta adicional a la principal? Eso puede ser porque digamos que está incumpliendo la normatividad, entonces digamos que en pronto esas escalas pueden estar ocupando espacio público, ¿cierto? Y demás. Puede ser de pronto esa una de las razones. Listo. Y Jaime Amaya preguntaba que si algunas entidades financieras o clientes pueden exigir valoraciones con estándares RICS. Pues a ver, yo creería que sí, pero pues bajo mi experiencia pues nunca nos ha surgido ese tipo de solicitud. Entonces, pues no puedo como asegurarlo, pero tampoco desmentirlo, ¿cierto? A mí personalmente y bajo mi experiencia, pues como les mencionaba ahorita en 8 años, nunca nos ha surgido ese tipo de solicitudes. Listo. Y pregunta Miguel Echeverry que si hay un mínimo de parqueaderos para inmuebles en propiedad horizontal de más de 100 metros cuadrados. Algunas entidades financieras, ¿cierto? Suelen establecer para más que por metros, también lo tienen asociado a estratificaciones, ¿cierto? Que no sé, un inmueble de estrato 4 sin parqueadero, pues de pronto ellos empiezan a pensar el tema de si es favorable o no.
pero digamos que es algo que han ido desmontando. Hace unos años sí era más particular ese tipo de condicionantes, pero Listo. no hay pues, ni un mínimo ni un máximo, por así decirlo Listo. actualmente. Y preguntaba Sergio, que yo creo que tú tocaste ese tema, que las áreas libres, ¿a qué porcentaje del valor metro cuadrado construido que liquiden corresponderían? Digamos que eso puede ser muy volátil y digamos que es porque la norma no lo establece en ninguna parte, de que yo como evaluador lo tenga que liquidar a cierto porcentaje, ¿cierto? Es más un tema de percepción del evaluador, ¿cierto? Entonces, ¿cuál puede ser la percepción del evaluador? Validar los acabados, ¿cierto? Si yo tengo unos acabados en zona libre similares a la zona interior, pues lo empiezo a tener en cuenta, a mirar si ese factor es más o es menos, ¿cierto? Digamos que nosotros al interior lo solemos afectar si son áreas libres muy grandes y los acabados son muy diferentes al, ¿al qué? A la parte interior, más o menos pueden estar entre el 15 y el 20. Si son áreas un poco más pequeñas, pueden estarse liquidando más o menos al 30% del valor del área privada interior. Listo, Listo, Adriana, esas eran todas las preguntas. Creo que las respondimos todas. Te agradezco mucho por el Vale, tiempo, te agradezco mucho por la disposición y todo el conocimiento que nos aportaste. Y a los que se quedaron con nosotros hasta el final también, muchas gracias. Nos vemos en una próxima jornada del Corredor Inmobiliario. vale. No, muchísimas gracias por la invitación y espero pues que los temas tratados les haya servido demasiado y pues si les haya aclarado todas las inquietudes que tuvieron referente al tema. Listo, chao. Bueno, que estés muy bien, chao.